todas las amistades se han terminado. Esas son las palabras de un ciudadano lituano llamado Darius, cuando se le preguntó sobre lo que estaba sucediendo entre su país y el exclave ruso de Kaliningrado. Sus comentarios llegan a raíz de lo que Radio y Televisión Nacional de Lituania llama más símbolos de separación entre el Estado báltico y su vecino de propiedad rusa. Darius mencionó que en su niñez tenía amigos rusos que incluso lo visitaron en la región de Panemune, ubicada al otro lado de un puente desde Kaliningrado. Los amigos ya no visitan más. Y tampoco Darius tiene ninguna intención de cruzar el puente hacia Kaliningrado. ¿La razón? Los actos de agresión del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania amenazan no solo la soberanía de Ucrania, sino que también llevan amenazas de que Rusia puede intentar tomar Lituania si tiene éxito en su guerra actual. Los símbolos de separación, en realidad, están lejos de ser meros símbolos. Son preparativos para una guerra que muchos en Lituania creen que está por venir. Una guerra con Kaliningrado. Pero, ¿por qué Lituania se está preparando para luchar contra el exclave ruso? ¿Qué tiene que ver todo esto con la guerra en Ucrania? ¿Y qué podría suceder si Lituania y Kaliningrado terminan peleando? Responderemos esas preguntas en este video. Pero primero, necesitamos profundizar en las fortificaciones que Lituania ha estado implementando para defenderse contra Rusia. En realidad, esas fortificaciones han estado surgiendo a lo largo de 2024. El 20 de febrero 2024, justo un poco menos de 2 años después de que Rusia invadiera Ucrania, Radio y Televisión Nacional de Lituania informó que Lituania estaba implementando planes para fortificar sus fronteras con Bielorrusia y Kaliningrado. Su objetivo era impedir los movimientos de tropas de dos naciones que ahora considera sus adversarios, con la creación de alrededor de 20 parques de contramovilidad siendo una alta prioridad en la agenda. Estos parques son esencialmente pequeñas parcelas de tierra que Lituania tenía la intención de llenar con una serie de equipos defensivos, incluyendo rollos de alambre de púas, bloques de hormigón reforzado y erizos checos, que son obstáculos antitanque hechos con vigas de metal. Lituania no sería el único país tomando estas precauciones. Radio y Televisión Nacional de Lituania indicó que Letonia y Estonia, los otros 2 estados bálticos, acordaron tomar medidas similares para proteger sus fronteras y formar una línea de defensa común contra Rusia y su aliado bielorruso. Lituania no reveló detalles sobre la ubicación de sus parques de contramovilidad, pero el viceministro de Defensa, Silvinas Tomkus, mencionó especialmente la frontera con Bielorrusia y la franja de Kaliningrado. Tomkus reveló que el gobierno planeaba gastar el 1.5% de su presupuesto de defensa, de $35.5 millones en equipo, para sus parques de contramovilidad en 2024. Llegamos a finales de julio 2024 y observamos más casos de Lituania reforzando sus defensas fronterizas. Radio y Televisión Nacional de Lituania informó que Lituania había comenzado a reforzar sus defensas fronterizas no solo con las barreras mencionadas en febrero, sino también construyendo trincheras y colocando campos minados en preparación para una posible invasión tanto del este como del oeste. Kaliningrado fue un punto focal. La frontera de Lituania con el exclave ruso ya está salpicada de búnkeres de la Segunda Guerra Mundial, construidos por la Unión Soviética meses antes de la invasión de la Alemania nazi a Rusia. Esos búnkeres forman parte de la línea Molotov que va desde los estados bálticos hasta el Mar Negro, y Lituania, un ex país soviético, tiene 300 de ellos. Concedido, la Unión Soviética nunca los equipó con armas o defensas adecuadas. Sin embargo, esto significa que además de sus parques de contramovilidad, Lituania tiene una serie de fortificaciones ya hechas, esperando para que las use. Muchos de estos búnkeres ahora están en desuso, propiedad de quien sea que posea la tierra en la que se encuentran, y la mayoría se ubican en lo que se llama el Corredor de Suwałki, un tramo de tierra de 43 millas que conecta Lituania con Polonia y está flanqueado por Kaliningrado y Bielorrusia. Rusia amenaza regularmente con apoderarse o cortar el acceso de Lituania a este paso, por lo que es muy probable que el Estado báltico busque revitalizar estos búnkeres para reforzar sus defensas fronterizas contra Kaliningrado. Todo esto nos lleva de vuelta a septiembre de 2024 y los comentarios de Darius sobre que Lituania y Kaliningrado ya no son amigos. Hizo sus comentarios frente al puente de la Reina Luisa, que une Lituania y Kaliningrado sobre el río Nemunas, mientras observaba las medidas de contramovilidad instaladas por Lituania para evitar el paso de vehículos hostiles desde Kaliningrado. Ese puente será el hogar de 7 erizos checos, junto con alambre de púas y 80 dientes de dragón, obstáculos puntiagudos de concreto y varillas en forma de pirámide que se colocan en una carretera para impedir el paso de tanques. Según Radio y Televisión Nacional de Lituania, se podrían construir más barreras junto al puente, con varios bajíos y vados a lo largo del río Nemunas, ya identificados, que las tropas rusas podrían usar para cruzar a Lituania.
La creación de campos de obstáculos en cada uno de estos lugares mejoraría las defensas fronterizas, según las Fuerzas Armadas de Lituania, ya que cada obstáculo retrasaría a las tropas rusas y las convertiría en objetivos para los soldados lituanos. Pero algunas otras regiones cerca de Kaliningrado también están en la agenda lituana. El mayor general Remigijus Baltrenas, jefe del Estado Mayor de Defensa de Lituania, afirma que varias partes de la frontera con Kaliningrado requieren defensas diferentes a las desplegadas en el puente de la Reina Luis, ya que se extienden por tierra. También está el Istmo de Curlandia, una duna de arena de 61 millas que separa el mar Báltico de la laguna de Curlandia, que necesita ser considerada. El Istmo de Curlandia es un obstáculo de agua ligeramente distinto al puente de la Reina Luis, según Baltrenas. Tiene un acceso y planificación diferentes. Baltrenas afirma que el objetivo de Lituania es enfrentar cada punto de cruce potencial desde Kaliningrado de manera diferente según el terreno, aunque todos con el objetivo de permitir que estas instalaciones se unan para formar un solo plan de defensa. Todo suma a una serie masiva de defensas fronterizas que cuestan decenas de millones de dólares, diseñadas para proteger a Lituania de una invasión a través de Kaliningrado. La siguiente pregunta es simple. ¿Por qué? Hay varias razones, siendo la primera la que ya se ha mencionado. Las amenazas de Putin. La retórica de Rusia sobre el corredor de Suwalki no es la primera amenaza contra Lituania, ya que el ferviente apoyo báltico a Ucrania durante la guerra ha provocado varias más desde el Kremlin. En diciembre de 2023, Michael Hofman, jefe de defensa de Bélgica, describió el cambio de Rusia a una economía de guerra debido a la situación en Ucrania y las posibles implicaciones para los estados bálticos. El lenguaje del Kremlin y del presidente Vladimir Putin siempre es ambiguo. Es posible que en el futuro puedan abrir un segundo frente en Moldavia o los estados bálticos, afirmó. Se han visto múltiples casos de este lenguaje durante la guerra en Ucrania. Por ejemplo, en abril de 2022, el Guardian informó que Putin había advertido sobre la posibilidad de que Rusia dirigiera armas nucleares a la región báltica si Suecia o Finlandia se unían a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Putin amenazó con enviar armas nucleares a Kaliningrado si eso sucediera, aunque el ministro de Defensa lituano, Arvydas Anušauskas, señaló que Rusia ya tenía armas nucleares allí, a pesar de que esa afirmación no había sido verificada independientemente. Suecia y Finlandia se unieron a la Organización del Tratado del Atlántico Norte tras las amenazas, y Putin no ha realizado acciones nucleares. En febrero de 2024, durante su discurso anual sobre el Estado de la Nación, Putin hizo nuevas amenazas nucleares dirigidas a los estados bálticos. Putin mencionó informes sobre varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, incluyendo Lituania, que consideraban desplegar tropas en Ucrania. Todo esto amenaza un conflicto con armas nucleares y la destrucción de la civilización. ¿No lo entienden?, afirmó Putin en su discurso. Desde mayo de 2024, Lituania estuvo dispuesta a enviar soldados a Ucrania si era necesario. En septiembre de 2024, Putin lanza nuevas amenazas. Putin advierte a los aliados occidentales de Ucrania que la guerra puede expandirse si permiten que Ucrania use sus misiles de largo alcance dentro de territorio ruso. Esto implicará que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Estados Unidos y Europa, estarán en guerra contra Rusia, declaró en un último intento de intimidar a las naciones occidentales y disuadirlas de permitir el uso de estos misiles, según Político. Aunque esta vez no estén dirigidas específicamente a Lituania, las amenazas se suman al montón. Una guerra rusa con la Organización del Tratado del Atlántico Norte implicaría una guerra con Lituania, dado que este país báltico es miembro de la alianza. Hay un claro patrón de intimidación por parte de Putin, aunque aún no ha cumplido ninguna de sus amenazas. El líder ruso cree que puede usar la intimidación para acorralar a países como Lituania para que hagan su voluntad, o al menos los obligue a mantenerse al margen de su operación militar especial. Pero todo lo que realmente ha logrado es convencer a Lituania de que va a ser un objetivo de la agresión rusa, que es una de las razones por las que ahora la vemos establecer amplias defensas fronterizas cerca de Kaliningrado. Antes de construir sus defensas fronterizas, Lituania ya respondía a las amenazas de Putin, siendo uno de los mayores defensores de Ucrania. En marzo de 2023, según The Conversation, Lituania lideró significativamente las iniciativas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea para hacer frente a Rusia. El país tiene un historial de valentía ante la adversidad, según el artículo. Adoptó el lema «Lituania, un país valiente» en 2008 y ha estado a la altura de ese apodo al oponerse directamente a Rusia y Bielorrusia en varios momentos desde entonces. En agosto de 2020, Lituania dio la bienvenida a Sviatlana Tsikhanouskaya después de las fraudulentas elecciones presidenciales de Bielorrusia, protegiéndola esencialmente de las represalias del dictador bielorruso Alexander Lukashenko. El país también ha sido rápido en acoger a refugiados ucranianos,
financiar al ejército de Ucrania e incluso sus ciudadanos de habla rusa han llamado a personas rusas para informar sobre la situación en Ucrania. Lituania también fue uno de los primeros en adoptar una resolución pidiendo a las Naciones Unidas que establecieran una zona de exclusión aérea sobre Ucrania tras la invasión de Putin, y expulsó al embajador de Rusia de su capital, Vilna, en abril de 2022. En resumen, Lituania ha sido un dolor de cabeza político para Putin por mucho tiempo. Por eso el país toma las amenazas de Putin más en serio que muchas otras naciones. Cree que comprende hasta dónde llega la ambición agresiva de Putin y tiene como objetivo protegerse contra una posible invasión que puede venir tanto en represalia por su apoyo a Ucrania, como puede ser debido a los enfrentamientos de Putin con la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el resto de Occidente. Algunos podrían argumentar que Putin ya está en guerra con Lituania, solo que no de manera tradicional. Poco después del inicio de la guerra en Ucrania, Putin ordenó a sus equipos de ciberataque intentar desestabilizar los mecanismos internos de Lituania. Un tal ataque ocurrió hacia finales de junio de 2022, aunque con la salvedad de las afirmaciones del grupo que realizó el ataque de que no estaban conectados con el gobierno de Putin. No obstante, esto parece improbable, ya que los ataques sucedieron poco después de que Lituania bloqueara el paso ruso por su territorio, impidiendo el acceso terrestre a Kaliningrado. Los ataques afectaron los sitios web de medios, transporte, servicio de impuestos e instituciones estatales de Lituania. El sitio web del servicio de impuestos quedó fuera de servicio debido a un ataque, lo que obligó a pausar operaciones temporalmente. El grupo ruso Killnet perpetró el ataque, afirmando en Telegram que se debió al bloqueo de Lituania al acceso a Kaliningrado. Aunque quizás no patrocinado por el Estado, Killnet actúa claramente en los intereses del Kremlin, a pesar de negar asociaciones. La guerra en Ucrania ha estado marcada por ataques similares desde su inicio. El 3 de febrero de 2024, un grupo de hackers prorruso estaba activo nuevamente. Esta vez, el objetivo fue Ilias, el sistema de aprendizaje a distancia de las Fuerzas Armadas de Lituania. Los hackers, bajo el nombre Just Evil, afirmaron haber hackeado a Lituania, el resto de los estados bálticos y a los Estados Unidos. Lituania confirmó el hackeo, indicando un inicio de sesión sospechoso a Ilias y la desactivación de 3 servidores del Centro de Telecomunicaciones del Estado que alojan dicho sistema de capacitación. Parece que no se filtró ningún dato en este ataque, pero probablemente no es coincidencia que un ataque ocurriera solo semanas antes de que Lituania anunciara planes para reforzar sus fronteras con Bielorrusia y Kaliningrado. También debes preguntarte por qué Just Evil atacaría un sistema de entrenamiento militar lituano. ¿Está golpeando cualquier objetivo que pueda encontrar? ¿O está tratando de obtener información sobre cómo Lituania entrena a sus fuerzas armadas para que Rusia y Putin sepan con qué se enfrentarán cuando estalle el combate entre Lituania y Kaliningrado? Esas preguntas siguen sin respuesta, pero es evidente que grupos prorrusos, asociados o no con el Kremlin, realizan ataques que favorecen las ambiciones de Putin. Puede que el presidente ruso no haya supervisado directamente estos ciberataques, pero es difícil ver cómo no se beneficiaría de ellos, ya que son parte de una campaña para desestabilizar e intimidar a Lituania. Hablando de intimidación, llegamos a otra razón por la cual Lituania se está preparando para la guerra con Kaliningrado. Rusia parece estar aumentando la presencia militar en Kaliningrado. A fines de agosto de 2024, semanas después de la invasión de Kursk en Ucrania, Star de Microsoft informó sobre los intentos de Rusia por controlar el mar Báltico y la región. Raimundas Vaikšnoras, ministro de Defensa Nacional de Lituania, afirmó haber visto un aumento de la actividad militar en Kaliningrado. Estas acciones militares podrían ser distintas a lo esperado. Vaikšnoras dice que Lituania ha notado varios movimientos de tropas desde el inicio de la guerra, comenzando con soldados previamente estacionados en Kaliningrado, siendo transferidos a varias áreas en Ucrania para librar la guerra de Putin. No obstante, el ministro de Defensa Nacional afirmó que la mayor parte de esos soldados volvieron a Kaliningrado tras su rotación bélica en Ucrania. Se ha reducido considerablemente las fuerzas terrestres en Lituania, posiblemente por las muertes en el frente ucraniano, pero su regreso genera preocupación para el país báltico. Incluso con las reducciones de tropas, Vaikšnoras señala que Lituania no puede volverse complaciente. Afirma que la región aún contiene varios sistemas de defensa aérea A2, Poinbu AD, permitiendo a Kaliningrado controlar el espacio aéreo sobre el mar Báltico si es necesario. También está el problema de los misiles a considerar. Según Centro de Análisis Naval, que realiza análisis de seguridad nacional, Rusia opera una flota báltica de buques de guerra compuesta por 52 embarcaciones, incluyendo 4 corbetas clase Steregushchi, equipadas con misiles de crucero. Gran parte de la flota atraca en Kaliningrado.
El Oblast también puede tener una extensa colección de misiles terrestres, que incluyen armas antibuque como el Onyx P-800, con un alcance de hasta 210 millas náuticas. Añade varias docenas de los misiles balísticos nucleares Iskander de Rusia a la mezcla, cada uno de los cuales tiene un alcance de 300 millas y puede llegar fácilmente a cualquier lugar de Lituania desde Kaliningrado, y tendrás muchas razones para que Lituania esté preocupada. Por último, hay que tener en cuenta la historia entre Lituania y Rusia. Después de todo, Lituania fue una vez parte de la Unión Soviética. Tras un breve periodo de independencia, desde noviembre de 1918, después de la Primera Guerra Mundial, Lituania enfrentó una amenaza casi inmediata del ejército soviético. Rusia invadió en enero de 1919 y el Ejército Rojo ocupó Vilna para supervisar la instalación de un nuevo gobierno soviético. Lituania logró expulsar a los soviéticos a mediados de ese año tras un contraataque, pero la amenaza era evidente. La Unión Soviética quería poseer Lituania. Las siguientes 2 décadas vieron a Lituania unirse a la Liga de Naciones y establecer sus fronteras. Pero en 1939, la Segunda Guerra Mundial llegó junto con los protocolos secretos del Pacto de No Agresión firmado entre Alemania y la Unión Soviética en agosto de 1939. Originalmente, el pacto habría hecho que Lituania cayera bajo el control alemán después de la guerra, con Hitler cortejando activamente al país para que se uniera a su ataque contra Polonia. Lituania optó por permanecer neutral, forzando una revisión al pacto que en su lugar la haría caer bajo el dominio soviético si Alemania ganaba la guerra. Lituania no tenía idea de que este pacto existía, y realmente no importaba. La Unión Soviética mostró sus intenciones en octubre de 1939 al obligar a Lituania a aceptar un tratado de asistencia mutua, facilitando la infiltración de la influencia soviética en el país. Para junio de 1940, Moscú estaba exigiendo que Lituania instalara un gobierno amigable mientras permitía a la Unión Soviética admitir un número ilimitado de tropas en el país. Después de violaciones constitucionales, la Unión Soviética tomó el control de las elecciones manipuladas. El 21 de julio de 1940, el nuevo gobierno lituano, aprobado por los soviéticos, solicitó la incorporación del país a la Unión Soviética. Moscú aceptó con agrado su propia petición para controlar Lituania. ¿Hubo contratiempos? La paz entre Alemania y la Unión Soviética no duró, con Alemania invadiendo Lituania a mediados de 1941 poco después de que lanzara sus ataques contra la Unión Soviética. La ocupación alemana llevó a la exterminación masiva de la comunidad judía de Lituania, lo que provocó que el país perdiera 250.000. Los soviéticos retomaron el control hacia finales de 1944, organizando sus propias deportaciones masivas, con 70.000 lituanos desplazados en 1947, seguidos por otros 70.000 en mayo de 1948 y unos 80.000 en 1949. Lituania recuperó su independencia tras la caída de la Unión Soviética, celebrando sus primeras elecciones postsoviéticas en 1992. El punto aquí es que Lituania sabe muy bien lo que significa ser un sujeto no dispuesto al dominio ruso. Y dado que Putin ha indicado que la restauración del antiguo imperio ruso es uno de sus objetivos clave y una gran parte de la razón de su operación militar especial en Ucrania, no es sorprendente que Lituania esté preocupada. Putin lo vería como parte de ese imperio, especialmente dadas las antiguas relaciones soviéticas, proporcionando aún más razones para que Lituania refuerce sus defensas contra una posible invasión a través de Kaliningrado. De hecho, Lituania ha buscado alejarse de toda influencia rusa desde hace años. Ya hemos visto varios ejemplos en este video, incluyendo su prohibición del acceso terrestre ruso a Kaliningrado y su firme apoyo a Ucrania. Estas acciones buscan desrusificar el país de manera coordinada. Abril de 2023 vio a Lituania aprobar una serie de enmiendas que endurecieron las sanciones que ya había implementado sobre los ciudadanos rusos y bielorrusos en el país. El nuevo proyecto de ley prohibió a los rusos solicitar la ciudadanía, comprar bienes raíces en Lituania por un año y suspendió las solicitudes de permisos de residencia temporal. Las medidas se extendieron en 2024 y llegaron en medio de que Lituania había recibido 75.000 refugiados ucranianos desde el inicio de la operación militar especial de Putin. El mensaje es claro: Lituania no quiere ninguna influencia rusa en su país. Ese mensaje se reforzó en mayo de 2024, cuando el país prohibió a los observadores rusos y bielorrusos monitorear sus elecciones presidenciales, declarando que ambos países simplemente querían encabezar campañas que representan una amenaza para nuestra seguridad nacional. La medida fue una gran desviación de la convención, ya que Lituania es miembro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa,
que normalmente envía equipos compuestos por observadores de varias naciones, incluyendo Rusia y Bielorrusia, para garantizar la legitimidad de las elecciones. Y Lituania invitó a los miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, excluyendo a Rusia y Bielorrusia, considerándolas amenazas para su modelo político. Además, la desrusificación llegó en junio de 2024, cuando Lituania extendió su ley sobre la provisión de información al público, la cual prohíbe la distribución en línea y la retransmisión de programas de televisión y radio rusos y bielorrusos. Nuevamente, la campaña militar en curso de Rusia en Ucrania se dio como la razón, probablemente con una buena ayuda adicional de Lituania, asegurándose de que el país no pudiera hacer nada para influir en sus decisiones para defenderse de una posible invasión rusa. Lo que nos regresa a Kaliningrado. Lituania tiene un precedente histórico que muestra por qué es probable que Rusia esté interesada en invadir su territorio. Ya ha tomado nota del aumento militar ruso en Kaliningrado y la amenaza que podría representar. Ahora, llegamos a una pregunta importante. ¿Cómo se comparan las fuerzas militares en Lituania y Kaliningrado? La fuerza del ejército lituano se puede determinar con Global Firepower, que clasifica anualmente a 145 naciones militares. Según Global Firepower, Lituania ocupa la posición 88 de 145 naciones, ubicándola cerca de la mitad del ranking. Solo tiene 23.000 militares activos, aunque estos números se ven reforzados por los 104.000 reservistas, que son el resultado de que el país implemente el servicio militar obligatorio para todos los hombres de entre 18 y 23 años. También tiene un sistema de reclutamiento que se aplica a todos los hombres entre 18 y 26 años, lo que significa que cualquier guerra con Kaliningrado probablemente provocaría una movilización que haría que el ejército activo de Lituania aumente en números a la cifra de varias decenas de miles. El país también tiene 14.150 personas sirviendo en sus fuerzas paramilitares, que no son partes oficiales del ejército de Lituania, pero probablemente lucharían junto a él para repeler a los soldados rusos de Kaliningrado. Los problemas de Lituania derivan de su escasez de equipo. La Fuerza Aérea solo tiene 9 activos. Casi todos son transportes de ala fija, además de 4 helicópteros. Su marina tiene solo 11 embarcaciones, entre ellas 4 patrulleras y 4 buques de guerra de minas. La poderosa flota báltica rusa carece prácticamente de competencia. Las fuerzas terrestres de Lituania son un poco mejores, aunque las tropas del país no tienen acceso a tanques. Sí tienen 1.356 vehículos, junto con 54 unidades de artillería remolcada y 21 unidades de artillería autopropulsada. Lituania no es una potencia militar, por lo que trabaja arduamente para asegurar su frontera con Kaliningrado. Una buena defensa temprana le ayudará a movilizarse mientras ralentiza las fuerzas de Rusia. Es difícil obtener cifras claras sobre Kaliningrado. The Hill dice que se estimaba que Rusia mantenía 30.000 soldados en Kaliningrado antes de la guerra, aproximadamente igual a lo que tiene disponible Lituania. Pero muchos de estos soldados han sido movidos durante la operación militar especial. Miles de esas tropas también han sido enviadas a Kursk para defenderse de la reciente incursión ucraniana, lo que significa que Kaliningrado puede tener menos soldados que Lituania actualmente. El Oblast destaca en la carrera de equipamiento. Ya hemos hablado de la flota del Báltico y los numerosos misiles que se cree están almacenados en Kaliningrado. También se sabe que Rusia al menos envía aviones de combate al exclave, si no los almacena activamente allí. En febrero y abril de 2023, F-35 holandeses y cazas Typhoon del Reino Unido y Alemania interceptaron aeronaves rusas en el espacio aéreo polaco y la región del Báltico, respectivamente. Hay unos pocos números definitivos. Aún así, es seguro asumir que con su combinación de misiles, aviones y la flota del Báltico, Kaliningrado tendría ventajas sobre Lituania, tanto en el aire como en el mar. El número exacto de tanques en Kaliningrado es incierto, pero un blog ruso de análisis militar afirmó en marzo de 2021 que la región tiene casi 190 tanques, principalmente bajo el mando del 11º Cuerpo de Ejército. Kaliningrado tiene ventaja en equipo terrestre, aunque las defensas fronterizas de Lituania pueden dificultarle aprovecharla. Probablemente Kaliningrado vencería a Lituania en un enfrentamiento 1 a 1. El problema para Rusia es que eso no sucederá por sí solo. Hay un factor enorme que podría impedir que Putin lance una invasión de Lituania a través de Kaliningrado, la membresía de Lituania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Está, junto con los otros estados bálticos, protegido por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que exige a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ayudar a cualquier aliado atacado. Es un enfoque de todos para uno y uno para todos que vería a los otros 31 miembros de la alianza acudir en ayuda de Lituania si Kaliningrado es atacado.
Esos aliados incluyen gran parte de Europa, como Francia, Polonia y el Reino Unido, y por supuesto, los Estados Unidos, miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una invasión rusa a Lituania a través de Kaliningrado equivaldría a que Putin declare la guerra a su mayor enemigo. La razón principal por la que los aliados de Ucrania solo han proporcionado financiamiento militar sin enviar soldados es porque Ucrania no es parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Lituania es una perspectiva diferente para Putin. Si Putin está empeñado en devolver a Rusia a sus días de imperio, debe aceptar que esto significaría declarar la guerra a las naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, incurriendo en la ira colectiva de muchos otros países. La pregunta final es simple. ¿Putin aún enviaría tropas desde Kaliningrado a Lituania? Los estados bálticos ciertamente creen que es una posibilidad. Kaliningrado cuenta con suficiente equipo militar para suponer una grave amenaza al ejército lituano, por lo que este país invierte fuertemente en sus defensas fronterizas. Putin también ha amenazado con una guerra con la Organización del Tratado del Atlántico Norte durante el conflicto en Ucrania, sugiriendo que es una posibilidad para la que se está preparando. Lituania está decidida a no ser tomada por sorpresa. Si Kaliningrado invade, Lituania estará lista para contraatacar. Pero la guerra probablemente sería el primer conflicto en una guerra mucho más amplia que engulle al resto de Europa y posiblemente al mundo entero. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Tiene razón Lituania al temer un posible ataque ruso a través de Kaliningrado? ¿O Putin es al menos lo suficientemente inteligente para saber que tal acto sería esencialmente una declaración de guerra contra toda la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Comparte tu opinión sobre los planes de Rusia y las acciones de Lituania en los comentarios. Gracias por ver el video. Ahora revisa el video sobre por qué Rusia perderá Kaliningrado o haz clic en este otro video.